¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque, como siempre, y aunque agosto está empezando a entrar en su última parte, aún quedan bastantes días para que acabe este mes caluroso y llegue la feria, y después de la feria eso que llaman normalidad social, laboral, escolar y sindical. Y digo que llaman porque la verdad es que llevamos un año, vamos a reconocerlo, singular. Este verano ha sido intenso informativamente, quizás ustedes hayan desconectado durante las vacaciones, pero ha seguido siendo intenso, a nivel nacional lo está siendo ahora mismo, y a nivel local también, debido a que, como ustedes saben, hemos tenido dos elecciones y las locales, el nuevo Ejecutivo pues tardó en llegar porque se presentó ya la clásica denuncia que presenta CPM, lo cual lo retrasa todo. Pero bueno, estamos aquí, ya se han desarrollado los primeros plenos, ya hemos entrevistado a los primeros miembros del Ejecutivo local, que queremos hacerles una primera entrevista a todos de aquí en estas semanas, pero también obviamente a los miembros de la oposición, tanto los que tienen representación física en la ciudad autónoma como los que están mirándolo desde fuera. Y tenemos aquí a un joven veterano, cabría decir, de la política, Mínaz Meli, somos Melilla. Muy buenos días. Muy buenos días. Que la última vez que lo entrevisté era como candidatos. Candidatos, ya es diputado. Vale, bueno, como ve usted, he estado aquí un poco explicando y voy a empezar hablando, analizando la actividad ya política de estos últimos días. Ya ha habido dos o tres, pero ha habido un primer pleno importante, interesante, informativamente, digamos, muy completito, que ha sido el del viernes, si mal no recuerdo. Efectivamente. Vamos a analizar los puntos que se han tratado a lo largo de la semana pasada, que son los clásicos, como siempre, la verdad. Uno de ellos, las aguas, las que nos cortan, quiero decir. Decía, con cierta razón, el señor Quevedo que la Confederación Hidrográfica del Sur seguía con las famosas obras del eterno módulo de la desaladora, el cuarto, y que bueno, que tenía que hacer obras. Hasta ahí lo podemos entender, pero que en esto que le comunica a la ciudad autónoma que el corte iba a ser ya. Y estamos con el problema de siempre, da igual quién esté gobernando. La Confederación Hidrográfica del Sur gobierna desde la península, sin darse cuenta de las particularidades de Melilla, nuestro calor, nuestra feria, y al menos los cortes de agua, que por cierto se van a hacer, serán después de la feria. Pero bueno, ¿qué explicación les dio el señor Quevedo, que vamos a intentarlo traer esta semana, sobre esas diatribas eternas que tenemos con la Confederación Hidrográfica del Sur y esos cortes oficiales, que luego están los oficiosos, los que estalla una tubería y ni nos enteramos cuando abrimos el grifo? Bueno, el señor Quevedo ha optado por la dinámica del reproche, ¿no? Y de la excusa. Si alguien tenía alguna esperanza de que se iba a producir un cambio real en cuanto al planteamiento de cómo se va a gestionar el tema de las aguas públicas, del agua corriente en los domicilios, en los negocios, pues por desgracia creo que esto va a ir para largo. Va a ir para largo porque en lugar de coger el toro por los cuernos, si se me permite esta expresión, pues tenemos un consejero de Medio Ambiente que ha optado por la excusa, que es lo que prácticamente hacía el anterior Ejecutivo, que es decir, que esto es un problema de la Confederación Hidrográfica del Sur, que esto es un problema del Estado, que las competencias no pertenecen a la ciudad autónoma y por tanto prácticamente poco o nada hay que hacer. Lo que sí me parece llamativo es la propuesta que pone sobre la mesa, ¿no? La solución que plantea el consejero, que no deja de ser un parche, es vamos a subvencionar que los melillenses tengan aljibe, como si el tener aljibe genera agua potable. Entonces yo creo que esto es lamentable. Entonces aquí recuerdo que en el 2007, cuando se hablaba de poner en marcha la desalinizadora de agua potable, se dijo a los melillenses, llegó el fin de los aljibes, que las nuevas construcciones no opten por aljibe, de hecho se hicieron viviendas públicas sin ellos, porque ya íbamos a tener agua corriente y agua potable en nuestros grifos en los domicilios durante 24 horas, 365 días al año. Ni 24 horas al día, ni 365 días al año. Y creemos que esa no es la solución. Y lo peor de todo es que la solución existe. Existe porque el pantano de la Sadelfa, que ha costado más de 20 millones de euros entre modificados y demás, es la alternativa para los cortes y la avería que se producen en el resto de la geografía nacional. Pero, curiosamente, después de invertir más de 20 millones de euros, el pantano de la Delfa jamás se ha conectado a la red de agua potable de nuestra ciudad. ¿Por qué? Pues no encontramos otra explicación que la desidia. Tanto el gobierno del Partido Popular como el de Coalición por Melilla y el Partido Socialista jamás han movido un dedo para conectar el pantano de las Adelfas a la red de agua potable de nuestra ciudad, cuya conexión implica que pudiésemos tener suministro hasta 10 días en caso de avería o cualquier tipo de reforma que necesitara la desaladora. No se ha hecho, ni creo que esté sobre la mesa, porque hasta ahora mismo se ha hablado de solicitar que las competencias pasen a manos de la ciudad autónoma, aunque, curioso,
la gestión seguirá llevándolo una empresa privada, que es la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Por tanto, no veo visos de cambio, por desgracia, y nosotros de Somos Melilla vamos a hacer el planteamiento, lo vamos a registrar probablemente como moción, para intentar al menos forzar el debate en el seno de la Asamblea y intentar que las fuerzas políticas se posicionen claramente en torno a esta cuestión concreta, y es que el pantano de las Adelfas hay que conectarlo. Luego también hacen falta bombas de agua para garantizar una potencia suficiente en barrios como Reina Regente, en Cañada, por ejemplo, en Cabreriza, donde la potencia es muy floja, muy baja, y por tanto no se garantiza el agua las 24 horas del día, cuando en el resto de barrios sí lo tienen. Estamos hablando del barrio de Las Caracolas, de las 400 viviendas, de Las Palmeras, donde el agua se corta diariamente, con o sin avería, con o sin mantenimiento en la desalinizadora, a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche. Esto es inaceptable en pleno siglo XXI, inaceptable. Y ya no hablemos de la calidad del agua. Aquí hemos visto a los consejeros, ministros, ir con un vaso de agua en la desalinizadora, bebiendo agua, diciendo que ya prácticamente los melillenses no íbamos a comprar ni tan siquiera agua mineral, porque la desalinizadora garantizaba agua potable. Mentira. Mentira, nos han mentido, nos han engañado, nos han generado falsas expectativas, estamos recibiendo agua turbia que no es apta para el consumo, digan lo que digan. Y esto hay que plantear alguna solución. Y de verdad que me genera serias dudas que el hecho de que haya un cambio o transferencia competencial, de ámbito de competencia, implique la solución de este problema. Una alternativa para una solución a medio plazo sería que las aguas fueran nuestras, y permítame el término, o sea, que la Confederación nos pasara toda la cesión de toda la responsabilidad. Porque no están de acuerdo casi todos. No, por eso me refiero, que es que no me da garantías de que esto sea así, porque el pantano de la ADEFA, la conexión a la red era una cuestión de la ciudad autónoma. Es una cuestión competencial de la ciudad autónoma y no se ha hecho. Nadie ha dado un paso en esto. Sabíamos perfectamente que esa instalación estaba preparada, lista. Evidentemente ahora hay que adaptarla, prepararlo, pero la desalinizadora perfectamente puede suministrar agua en el pantano y en el momento necesario se conecta a la red de agua potable de la ciudad. Pero por desgracia no se ha hecho. Y ya no hablemos de la red de distribución, que es muy antigua, que está oxidada, por tanto, por mucho que metamos agua potable en esa red, a los domicilios llegará en las condiciones en las que llega. Y, por desgracia, en las cuestiones básicas en esta ciudad, como en otras cuestiones, hay bastante dejadez. Y yo creo que los melillenses que pagan su impuesto religiosamente no merecen, en pleno siglo XXI, año 2023, no tener agua las 24 horas del día. No hablemos de solo domicilios, estamos hablando de restaurantes, de peluquería, de carnicería, que evidentemente en su gestión diaria, en su negocio, necesitan de esa agua. Y estamos hablando de cortes de 3, 4 días, hemos llegado a tener incluso más de una semana. Y esto causa un daño irreparable. Vamos a pasar a otro de los puntos de esta semana pasada, que también se tocaron en el Pleno, que es el tema, voy a decirlo así, de bonos turísticos, voy a definirlo así, una idea que siempre no ha disgustado, una idea que incluso se le criticaba a la anterior legislatura por no hacerla con mayor rapidez o con mayor cantidad, que no fue poca, 1,5 millones de euros que se gastaron en poco tiempo. Esta administración ha dado un paso más, ha puesto 5 millones de euros en la mesa, todavía no están activos, calculas final de septiembre, octubre, pero traen varias polémicas. Primera, es dinero nuestro, o sea, no es de Madrid, con lo cual lo estamos gastando los propios melillenses. Segundo, hay cierto temor, que habrá que vigilar a las compañías aéreas sobre todo, de que no suban el precio, porque entonces el descuento a los no residentes se vendría bajo. Tercero, al menos el 20%, si mal no recuerdo, viene, según dicen ustedes, de fondos sociales. ¿Es así? Es así, pero 100%. Mira, una señora el otro día en redes sociales decía que un billete no residente para ella y sus 3 niños le costó 1.500 euros venir a Melilla, de la península a nuestra ciudad, 1.500 euros. Estamos hablando de Jorge, Navidades, 900 euros para venir desde Madrid a Melilla, 2 personas, no residentes. Y ante este atraco a mano armada, vamos a llamar las cosas por su propio nombre, ¿cómo se responde desde la administración local? Inyectando más dinero, bonificando más el billete y, por tanto, regalando más dinero a las compañías que nos atracan día a día en esta ciudad. ¿Cómo se puede consentir esto? Y además, visto y comprobado que conforme se ha subido la bonificación en esta ciudad, las compañías han subido los billetes. Por tanto, inutilizan esa medida que aplica el Gobierno del Estado a Ceuta y Melilla. Ante esto no se puede responder con inyectar más dinero o subvencionar esos precios prohibitivos. Pero para más INRI,
se produce una situación lamentable, y es que este gobierno decide que una vez que se han agotado los bonos en este año, este ejercicio económico, decide poner en marcha otra campaña de bonos turísticos de 5 millones de euros. Pero lo lamentable de eso es que de esos 5 millones de euros, 1 millón proviene de protección y ayudas sociales. Es decir, recortamos dinero de necesidades urgentes para muchos melillenses, de muchas familias necesitadas de nuestra ciudad, para hacer una campaña turística. Eso es inaceptable, intolerable e inaguantable. Yo creo que este gobierno no puede estrenar esta legislatura lanzando un mensaje al conjunto de la ciudadanía de que para hacer una campaña turística vamos a recortar a las familias que lo están pasando mal. Somos Melilla inmediatamente dijimos que no podíamos votar a favor de eso. E hicimos un llamamiento encarecidamente, no solo al gobierno, sino a los 25 diputados que se sientan en la Asamblea, para no lanzar ese mensaje. Oigan, no se puede fomentar el turismo a costa de ayudas sociales y protección social. Pero bueno, el gobierno ha optado por aplicar su rodillo de la mayoría absoluta y seguir adelante con esta medida. Además, dijimos que con 4 millones de euros era más que suficiente, porque prácticamente el verano está terminando, por tanto el periodo vacacional finaliza y solo queda la campaña de diciembre, que son las campañas de Navidades y demás festivos. Creo que 4 millones de euros en bonos turísticos es más que suficiente. El gobierno contestó con un planteamiento bastante demagógico de que el turismo también genera economía, pero oiga, es que es un turismo subvencionado constantemente y permanentemente. Y les hice un planteamiento en el Pleno y dijimos desde Somos Melilla que por lo menos pongamos en marcha o exijamos al Ministerio de Transporte poner en funcionamiento la comisión de seguimiento de las bonificaciones al transporte público, para poner las cifras sobre la mesa y ver y comprobar, porque se va a constatar seguro que conforme hemos subido la bonificación, las compañías han subido los precios. Entonces, si queremos fomentar el turismo, necesariamente tenemos que bajar los precios del transporte marítimo y aéreo. Y eso pasa primero por analizar los datos, ponerlos sobre la mesa, exigir al Ministerio que sancione si tiene que sancionar, porque es un cumplimiento flagrante del acuerdo de la bonificación, pero el gobierno ha optado pues quitar dinero en protección social y destinarlo a bonos turísticos. Por cierto, para concretar, porque el gobierno dice, no, es que nos sobra dinero todos los años en protección social. Es grave. Es grave decirle a los melillenses que lo están pasando mal, que el anterior gobierno y este da por hecho que les sobra dinero para políticas sociales. Y estamos hablando de alojamiento de urgencia, estamos hablando de prótesis, de leche infantil, estamos hablando del ingreso mínimo vital, es decir, cuestiones básicas y necesarias que si el gobierno lo recorta en estos momentos, en los próximos 4 meses probablemente se quede sin fondo para cualquier emergencia. Estamos hablando de un desahucio, de una familia que pierde una vivienda por un incendio o por una incidencia grave, estamos hablando de cuestiones a las que la Administración tiene que responder. Y es indecente, si se me permite, indecente que se diga que sobra dinero para políticas sociales. Y máxime cuando hay remanente, es decir, el anterior gobierno le sobró en torno a 33 millones de euros, perfectamente podemos tirar de ese remanente para cubrir la campaña de bonos turísticos. Pero bueno, esta es la decisión del gobierno, por eso me temo que esta legislatura por lo menos da la sensación de que va a ser más de lo mismo. A ver, el tema del transporte, una alternativa y una solución podría ser, aparte de los bonos turísticos, sí o no, que todos los servicios públicos aéreos, me refiero, fueran, públicos, todos, el paquete entero. Nosotros hicimos un planteamiento atrevido, claro y directo, porque al final hay que mojarse, si uno quiere coger el toro por los cuernos, y es el tema de crear una empresa pública de transporte. Creo que lo dije en este mismo plató, Renfe es una empresa pública o mixta que garantiza la conectividad de todas las provincias del Estado, y Melilla necesita su Renfe, y su Renfe inmediato básico es el transporte marítimo, y por tanto es necesario avanzar hacia ese planteamiento si el Estado y la ciudad autónoma se niegan a por lo menos hacer seguimiento de estos precios abusivos y tomar medidas. Si no se opta por la sanción, por generar más competitividad, pues oigan, habrá que optar por una empresa pública. Y la empresa pública no busca el beneficio económico, sino el beneficio público, es decir, prestar una atención pública, un servicio público al conjunto de la ciudadanía. Y con 2 o 3 buques públicos perfectamente se puede prestar ese servicio. Hay que estudiarlo, lo vamos a plantear formalmente, no solo aquí, sino al Estado, porque yo creo que el Estado, en el momento que vea que es una cuestión económica más rentable que lo que se está haciendo ahora mismo, que es tirar dinero a un pozo sin fondo, donde conforme se aumenta la bonificación sigue incrementando de forma abusiva los precios, y creo que es una opción más que factible. Y en la parte aérea, transporte aéreo,
necesariamente tenemos que ampliar el horario del aeropuerto, tenemos que ampliar la pista, porque eso implica que otras compañías vengan a operar en la ciudad y la competencia siempre es sana. Tenemos el caso de Vinter Canarias, que lo planteamos, nosotros nos comprometimos a iniciar negociaciones y contacto si lográbamos llegar al gobierno, no estamos en el gobierno, pero sí tenemos una responsabilidad con los ciudadanos en la Asamblea y por tanto tenemos que explorar esa vía. No puede ser que el monopolio en esta ciudad haya implicado no solo conectividad, porque sí, evidentemente hay conexión, sino precio abusivo y una sangría económica para los melillenses inaceptable. Hablando de sangrías económicas, nos quedan pocos días para el 1 de septiembre. Y no hablo de la feria, precisamente. Hablo de la pérdida de la bonificación a los empresarios, que es casi una feria en sí. En esta mesa hemos sentado muchísimas personas hablando del tema. Obviamente hay una mayoría que está en contra de esa pérdida de bonificación, que es, vuelvo a indicarlo, prácticamente automática, no la pides, te la dan sin importar el tamaño de la empresa, no tienes que tramitar papel alguno, en fin, la verdad es que funcionaba, rara vez funciona algo, pues esta vez funcionaba. El año que viene haría ya 20 años y nos la van a cambiar por una subvención, porque yo la defino como subvención. Es que lo es, hay que pedirla. Lo es, yo creo que es. Hay que pedirla, hay que tramitarla, hay que documentarse, hay que demostrarla. El Estado te la da la subvención si hay partida y si cumples con todos los requisitos y te la da al cabo de un tiempo, que pueden pasar meses. E incluso si te la dan, se ha descubierto en cierto modo que puede servir para empresas de un tamaño medio mayor. Las muy pequeñas roza un poco el absurdo porque claro, que un empresario con una tiendecita de 1 a 2 personas, que todos son familiares, le dé el marido a la mujer un curso de algo, o a la inversa, o un autocurso, pues suena así como chiste. Ustedes han presentado ya un documento para que todos, entendemos que salvo el PSOE, lo apoyen, pero hablando de realidades tangibles, el tema pinta fatal. Sí. Porque eso a corto plazo no, pero a largo plazo, a 100 días más o menos, se pueden empezar a ver cerrar empresas. Es que ya hay empresas que ya lo están viendo, que ya lo están planteando y lo están cuestionando. Aquí viene Primark, Aldi va a abrir dentro de poco, sí. Y son empresas que venían aquí pensando en que la bonificación del 50% se aplicaba de forma automática y que ahora va a depender de, primero tienen que adelantar el pago, que pase un año, solicitar la subvención y atentos, pendientes de si hay fondos suficientes o no. Y encima con una fecha de caducidad hasta el 2026. Si la señora Sabrina Moja y la señora Gregorio Rojas dice que esto es mejor que lo que teníamos, pues oiga, que baja Dios y lo diga, porque es que yo creo que estas señoras han perdido el norte. Es decir, sustituir una bonificación que se aplicaba de forma automática por una subvención que requiere adelanto económico, requiere burocracia y la incertidumbre que genera que si va a haber fondo o no y que encima a medio plazo va a finalizar, pues oigan, yo creo que es normal que haya un 90% de colectivos, entidades y la sociedad en general que esté en contra de esta medida. Por eso Somos Melilla hemos presentado no solo nuestra primera moción, sino la primera moción de la legislatura. Al menos hemos generado cierta conciencia, cierto debate en las fuerzas políticas en la Asamblea. Confío no solo en que la mesa ya lo ha aceptado a trámite, sino que en la comisión lo eleve a pleno y que en el pleno de la Asamblea todos, en un ejercicio de responsabilidad, votemos a favor, primero de que se cree ese grupo de trabajo que pedimos, donde nos tenemos que sentar todas las fuerzas políticas, agentes sociales y económicos, y entre todos articular mecanismos para defender nuestros intereses. Porque lo he dicho, aquí los trapos en casa, pero cuando crucemos el estrecho todos a una, como hacen todos los territorios y toda la autonomía. Por el amor de Dios, que aquí cuando salen a presentarse ante el Estado no hablan de cuestiones partidistas, sino que van a una a defender los intereses de su territorio, de su autonomía, de su pueblo, de su ciudad. En Melilla no, en Melilla hemos dejado mucho que desear. Tenemos representantes en las Cortes que han votado, incluso le han dado al botón en contra de los intereses de Melilla, porque esa medida era, o ese voto en contra favorecía a su partido frente a quien estaba en el poder. Eso es inaceptable, eso debería implicar una dimisión automática o exigencia de responsabilidades en cualquier otro territorio, pero en esta ciudad, por desgracia, no se hace. Por tanto, ese grupo de trabajo para generar consenso, para ir a Madrid todos a una, para ir a Bruselas todos a una y, evidentemente, exigir al Estado, pedir al Estado, rogar al Estado que nos devuelva esa bonificación del 50%. Se equivocan, se han equivocado. Si este era la panacea, el maná que venía del plan estratégico, es todo lo contrario. Esto es una puñalada directa al régimen económico y fiscal de nuestra ciudad. Era una de las mayores ventajas económicas que teníamos y fiscales a la hora de vender la marca Melilla en el conjunto del Estado. Y por desgracia,
lo vamos a perder a partir del día 1, porque la señora Rojas lo ha dejado todo a una suerte de, bueno, que hablará con Sánchez y ella misma, con él, pues evaluarán si ven que el impacto es positivo o no. Ya se lo están diciendo de forma anticipada el gremio afectado directamente, ¿no?, que es el tejido productivo y económico de la ciudad, comerciantes, autónomos, empresarios, hosteleros, que le han dicho, señora Rojas, señora Sabrina Moig, señores del Partido Socialista, no, por aquí no. Esto va a causar un grave daño. Y ya estamos hablando de incluso pequeñas empresas que están hablando de despidos porque no van a poder afrontar esa seguridad social. Estamos hablando de que alguien que tenga en su plantilla a 10 trabajadores va a tener que pagar, en lugar de 2.000 y pico euros, casi 5.000 euros de seguridad social todos los meses. En un contexto económico en el que la aduana comercial está cerrada, hay un bloqueo fronterizo, hemos perdido población. Pues, oiga, es que están poniendo la alfombra roja para que sigamos agonizando como economía. Ya le digo yo que puede que en los próximos meses se vea usted en la tesitura de que, no es seguro lo que le voy a contar, como un chisme, de que la ciudad autónoma, el gobierno local, las arcas locales intenten compensar eso hasta que vuelva la bonificación con dinero propio. Es un poco la misma historia del bono turístico. O sea, los melillenses nos estamos autoayudando, en este caso al sector empresarial, poniendo X millones de euros a lo largo del año que viene para compensar esa pérdida de bonificación. Es posible que nos lo encontremos con eso. Así es, pero es que yo creo que ya hay hartazgo que ante la dejadez del Estado no puede ser que la ciudad autónoma siempre salga a rescatar con fondos propios un dinero que podemos destinar para incentivar nuestra economía, nuestros servicios públicos con otras medidas y teniendo que acudir pues a esos fondos públicos para solventar problemas que son competencia del Estado y que de forma permisible, porque se lo estamos permitiendo, estamos siendo cómplices, sobre todo los distintos gobiernos que han estado en la ciudad, con la asfixia económica que está permitiendo o ejerciendo el Estado con nuestra ciudad. Aquí se nos dijo que iba a haber un plan estratégico, que iba a ser prácticamente el rescate de nuestra economía ante la agresión o la asfixia económica que ejerce Marruecos ante nuestros dos territorios, pero desde luego todo aquello quedó en fuegos artificiales, porque conforme vamos viendo, descubriendo cuáles son esas medidas, estamos viendo que no es un avance, sino un retroceso y una regresión importante en nuestra economía. Tenemos que dar un golpe en la mesa. Yo les apelé el otro día al sentido común, les dije que dejaran sus diferencias, porque por desgracia los dos primeros plenos de la Asamblea, uno ha sido más de formalidades y trámites, pero el segundo ha sido de yo lo he hecho mejor que tú lo has hecho peor, acusación y reproche mutuos. Digo, vamos a hablar de lo que importa. Es decir, estamos en un momento muy difícil y complicado para nuestra ciudad. Y o tomamos medidas o yo creo que vamos a provocar más emigración. Ya lo dije en el Pleno, en esta última década hemos perdido población, en torno a 7.000 melillenses han emigrado. Estamos hablando de melillenses que incluso se han ido perdiendo poder adquisitivo, perdiendo dinero mensualmente en su nómina porque ven mucha incertidumbre. Y también en una década en la que no hemos parado de ver cómo nuestros comercios, algunos históricos, vinculados a la economía de nuestra ciudad, están cerrando. Han cerrado y otros están cerrando. Y veremos, por desgracia, en los próximos meses más cierre en este sentido. Y ante esto tenemos una clase política que está enquistada en el reproche, en la diferencia, en el rencor, porque es verdad que la anterior campaña electoral ha generado secuela, pero lo que no puede ser es que esto condicione toda una legislatura y todo un gobierno. Es decir, los melillenses, al margen de sus preferencias políticas, tienen la esperanza puesta en 25 diputados que tienen que defender el interés de los ciudadanos. Nosotros Somos Melilla, tenemos un único escaño y de verdad que lo vamos a exprimir al máximo. Yo me voy a dejar la piel por intentar levantar conciencia, generar conciencia en el seno de la Asamblea y hacer un llamamiento a la unidad. Es decir, hay diferencias, es lógico, loable, diferencias ideológicas, diferencias de planteamiento, pero eso no puede ir en detrimento del interés general de los ciudadanos. Yo veo a Coalición Canarias, veo al PNV, veo al PRC en Cantabria, veo a Teruel Existe, veo a otras fuerzas localistas, regionalistas, nacionalistas inclusive, cómo son capaces de lograr beneficios para su territorio en las Cortes Generales, incluso desde el ámbito territorial. Melilla, con 25 escaños, con toda la fuerza política de nuestra ciudad, generando un mínimo común denominador, estoy convencido de que de esa manera seremos capaces de llamar más la atención al Estado que confrontando, dividiendo y haciendo políticas de trinchera. Le voy a hacer una última pregunta que entra un poco dentro de lo simbólico, de lo subjetivo, de lo muy visceral
y mucho de eso de que llaman las redes. ¿Usted qué opina? ¿Traemos al señor Soto o no lo traemos? Bueno, sí, lo del señor Soto. Lamentar bueno, que se opte... Mira, para llamar a alguien incompetente no hace falta recurrir al insulto y a cuestiones incluso a descalificaciones personales. Es decir, y este señor yo creo que ha perdido el norte, no sé, creo que lo ha eliminado ese comentario, pero lo que se vive en las redes sociales muchas veces es muy visceral, ¿no? Yo recuerdo en las redes sociales un señor que dijo: odio al señor Azmani. No lo conocía de absolutamente nada, ¿no? Y le escribo por privado, preocupado, digo, oye, ¿te he causado algún daño en mi vida? o en algo. Me dice, no, no te conozco de nada, pero te odio, y me bloqueó. Ahí comprendí que no se puede caer bien a todo el mundo, y habrá gente pues, que evidentemente pues, te tenga inquina, pero bueno, esto que exista en las redes sociales, pues bueno, forma parte de la dinámica de las redes sociales. Lo que es intolerable es que esto se traslade al seno de la Asamblea de la Ciudad. Y yo, por lo menos en estas primeras comisiones, en estos primeros plenos, huelo, veo, siento inquina, incluso hasta la posición del odio que hay entre sobre todo las fuerzas políticas mayoritarias. Y sobre todo yo creo que esto también está vinculado no solo por lo que hemos vivido en las elecciones, que yo creo que viene una investigación judicial que va a ser muy larga y por tanto va a ser la sombra de esta legislatura, que veremos a ver cómo acaba, sino que veo cómo lo personal está condicionando la actividad política y los melillenses de verdad no se lo merecen, no nos lo merecemos. Amin Azmani, somos Melilla, primer encuentro ya como diputado, nos seguiremos viendo porque creo que estará de acuerdo conmigo en que a partir del 1 de septiembre, o a partir de cuando pase la feria, en esta legislatura que parecía algo como más tranquila, no digo no intensa, pero quizás algo más tranquila, no lo va a ser. No hay gobierno nacional todavía. Y no hay gobierno nacional todavía, así que, es más, aunque lo haya este otoño, seguro que follón. Solamente por el encuentro que creo que hoy, que el Rey va a tener ya con uno de los candidatos, ya habrá una, digamos, concatenación. Luego, si el candidato en cuestión, no lo voy a nombrar para que ya no haya susceptibilidades, sí. No sale, vendrá el segundo candidato. Veremos si sale o no sale, si sale a qué precio, y si no sale, pues campaña de elecciones generales, de nuevo ya me dicen que por enero o febrero. Y nosotros en medio. Así. Amin, nos seguiremos viendo. Un placer. Igualmente. Les dejamos con el programa Levante, con nuestras compañeras del programa Levante, y nosotros mañana, más noticias, más información, más síntomas de cómo esta ciudad en agosto también está muy activa.